Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú que me estás viendo desde ahí, espero que te encuentres muy bien. Nosotros nos encontramos ahorita en Toulouse y pues queremos darle la bienvenida a esta pequeña serie que vamos a hacer a nuestro viaje a Italia. Nos vamos a ir por una semana y pues seguro has visto en la descripción de este video, nos estamos yendo a Venecia. Así es que nuestro plan inicial es estar 3 días en Venecia, 2 días en Florencia y 2 días en Pisa. Y pues vamos a ver si eso se da, les vamos a contar todo. Así es que no te pierdas esta miniserie y hoy empezamos con Venecia. Algo importante que debemos de saber antes de viajar a Venecia es entender un poco sobre su ubicación y principalmente su denominación. Porque muchos creen que solo la isla principal se llama así, lo cual puede traerte interrogantes como ¿el aeropuerto está en dicha isla? ¿Por qué mi hospedaje dice que se ubica en Venecia pero en realidad está en el continente? Pues de esta manera te lo resumo rápidamente. Italia está dividida en 20 regiones. Por ejemplo, Roma es la capital de la región Lazio y Venecia es la capital de la región Veneto. Estas regiones se subdividen en provincias, pero en el caso de Veneto cuenta con 6 de ellas más una ciudad metropolitana que es Venecia. Ahora, puntualmente respecto a la ciudad metropolitana de Venecia, esta consta de 44 municipios o comunas. Una de ellas es Venecia, la capital, que a su vez se subdivide en 6 distritos o municipalidad, y de los cuales 4 se ubican en el continente y solo 2 de ellos se ubican en las islas, siendo estos Lido, Palestrina y Venecia, Burano, Murano. Es aquí donde encontraremos al centro histórico, en la isla principal, la cual todos imaginan o conocen coloquialmente como Venecia. Entonces, este es el centro o casco antiguo, el que se subdivide en 6 sestieri, aunque son solo áreas históricas sin ningún grado de autonomía, y es lo que visitaremos en estos 3 días. Una vez en el aeropuerto Marco Polo, el transporte público que puedes optar es el autobús. Tienes el express de ATBO o el aerobús de ACTB. Y la otra opción es el Vaporetto, que es una especie de autobús acuático. Sin embargo, el transporte a elegir depende de tu hospedaje. Alojarte en la zona continental, como por ejemplo Mestre, te resultará más económico. Nosotros decidimos quedarnos en la municipalidad de Favaro Veneto, donde también se ubica el aeropuerto. Pero el pasaje en autobús nos costó igual, es decir, 8 euros. Y aunque parece algo lejos del centro, en realidad con bus, uno normal, regular, no como el de los aeropuertos, llegas en menos de 20 minutos y el costo del trayecto será siempre de 1,50 €. Una vez alojados no quisimos perder más tiempo y nos dirigimos al centro histórico. Felizmente nuestro hotel estaba a un paso del paradero del tranvía, del bus y frente a una tabaquería que es donde siempre compramos los pasajes del autobús. Y es que tanto aquí como en otras estaciones su precio será de 1,50 €. Pero si por ejemplo decides comprarlo en el mismo autobús, el precio es mucho mayor. Ahora nos estamos dirigiendo al centro histórico ubicado dentro de lo que se conoce como la Laguna de Venecia y que se conecta con el continente a través de un largo camino llamado Puente de la Libertad. Realmente tener este panorama y sentirte como si estuvieras cruzando el mar con un bus es alucinante. Por aquí podrás cruzar también en tranvía, en tren y además tiene un carril para los peatones y bicicletas. Esta estación, Piazzale Roma, es la última tanto para buses o tranvías. Y sea que llegues aquí o en tren hasta la estación Santa Lucía, que se encuentra muy cerca, cruzando este lindo, aunque no tan tradicional puente llamado de la Constitución, para conocer los demás sestieri o distritos del centro, podrás transportarte vía acuática o caminando como lo hicimos nosotros. Realmente donde vayamos, ni bien hemos llegado, damos un paso y vemos como edificios súper lindos. Sí, iglesias hermosas. Acá también, o sea, no son puntos como muy conocidos, pero tú los ves y la arquitectura es wow. Hasta llegar al primer punto de nuestro itinerario de hoy, que es el Muelle de San Marcos. Un paseo por aquí considero que es imperdible.
El ambiente generado por este panorama del mar Adriático, o bueno, en este caso la laguna de Venecia, con góndolas atadas al muelle, apuntando hacia una gran vista de la iglesia San Giorgio Maggiore, es toda una imagen icónica de Venecia. Y si por el contrario deseas una envidiable vista hacia la isla principal, es decir, donde me encuentro ahora, te recomiendo ir a la isla de San Giorgio Maggiore, que como observarán cuenta con un campanario muy similar al de San Marcos, desde donde por 6 euros podrás apreciar todo el paisaje, además de encontrar obras de Tintoretto como La Última Cena. A un paso de este encantador muelle encontraremos a uno de los puentes más famosos de la ciudad, el Puente de los Suspiros. Algunos dicen que besarse frente a él asegura el amor eterno en las parejas, pero aparentemente su historia y nombre no podrían estar más alejados de esa creencia, ya que al unir el Palacio Ducal con la antigua prisión de la Inquisición, los reos que eran juzgados en el mencionado palacio y luego trasladados a esta prisión a través del puente, suspiraban al ver la última imagen de la laguna de Venecia y de la iglesia de San Giorgio Maggiore. Por otro lado, también se dice que quien en realidad lo denominó como tal fue el poeta inglés Lord Byron, en su obra Las peregrinaciones de Childe Harold, al citar: "Me detuve en Venecia en el Puente de los Suspiros, un palacio y una prisión en cada mano". Si te animas a atravesarlo, ten en cuenta que es una especie de túnel cerrado, por lo que antes tendrás que pasar, es decir, adquirir tu entrada del Palacio Ducal. O también tienes la opción de cruzarlo dando un paseo en góndola. Ahora sí, atravesando esta especie de ingreso colosal que da la bienvenida a los que llegan a Venecia desde el mar, nos aproximamos poco a poco al corazón de Venecia, la icónica Plaza de San Marcos. Se dice que en sus inicios fue un campo de arbustos en cuyos laterales se encontraban dos iglesias, una dedicada a San Germiniano y la otra a San Teodoro, primer patrón de Venecia. Por tal motivo, en esta piaceta encontraremos una columna coronada con su representación en mármol pisando un dragón. Pero esta se trataría de una réplica. La original de época romana se encuentra en el Palacio Ducal. Y junto a esta columna hallaremos también a la denominada San Marcos, que en la religión católica es representado con un león alado y como consecuencia también es símbolo de la ciudad por ser su patrón. Respecto a estas columnas se dicen varias cosas, que ambas fueron traídas como botín de guerra desde Constantinopla, que a sus pies se realizaron muchas ejecuciones públicas y que trae muy mala suerte pasar entre ellas. Pero ¿qué creen? Es casi imposible no atravesar por aquí. La vista es genial por sus 360 grados. Luego de pasar por esta parte que llaman Piazzetta San Marco, ingresamos realmente a la única plaza de Venecia, San Marcos. Y es que oficialmente es la única plaza. Las demás, aunque lo parezcan, son consideradas piazzales o campieli. Como algunos datos que debes de saber de la Plaza de San Marcos es que tiene una medida de 180 metros de largo y 70 de ancho. Su construcción se inició en el siglo IX y que este es el lugar más bajo de toda Venecia, motivo por el que es lo primero en inundarse cuando el agua sube por tormentas desde el mar Adriático o por exceso de lluvias. Entonces, si planeas una visita por aquí, ten en cuenta a este fenómeno de la marea alta o como lo llaman, agua alta, ya que suele afectar a Venecia en otoño e invierno, por lo que cuando esto ocurre encontrarás la plaza con pasarelas para el tránsito de las personas. Algo que también quería comentarles es que para mí hacer turismo por Europa en los meses de primavera es muy conveniente. Uno, por el clima, ya que no será extremo, y dos, porque no es temporada alta, es decir, costos no tan altos y menos turistas. Sin embargo, algo negativo que podría rescatar es esto. Según me comentaron, en general en temporada baja, puede ser invierno, otoño, se aprovecha hacer mantenimiento a ciertos lugares turísticos y así estar listos para la temporada alta, por lo que podrías encontrarte con vistas como estas. Pero continuando con esta plaza, te comento que se encuentra bordeada por los edificios más representativos de la ciudad. Por mencionar a los principales en sentido inverso al movimiento del reloj desde el Gran Canal que vemos por aquí, encontraremos al Palacio Ducal, la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj de San Marcos, las Procuradurías antiguas,
el ala napoleónica, las procuradurías nuevas, el campanario de San Marcos, Logueta y la biblioteca marciana. Aunque para ingresar a algunos lugares tendrás que hacer largas colas, si dispones de suficiente tiempo te recomiendo visitar, por ejemplo, el Palacio Ducal. Aquí se alojaron durante más de 1000 años los duques, magistrados supremos y máximos dirigentes que gobernaron Venecia. Pero ojo, no siempre fue un palacio. Como un dato importante es que la entrada a este lugar, que cuesta 26 euros, incluye el ingreso al Museo Correr, al Museo Arqueológico y las salas monumentales de la Biblioteca Marciana. Antes de pasar a uno de los monumentos religiosos más bellos, es decir, la Basílica de San Marcos, una entrada muy concurrida y encantadora para llegar a la plaza es a través de la Torre del Reloj. Este edificio de estilo renacentista se construyó entre 1496 y 1499, teniendo como uno de los elementos más resaltantes al reloj de San Marcos, el cual además es astronómico, considerándose una obra maestra de la ingeniería. Consta de varias esferas concéntricas, la mayor que marca la hora en números romanos, la segunda que representa los signos del zodiaco y las interiores que marcan las fases de la luna y del sol, mostrándose en un primer nivel de la torre. También se aprecia la Virgen con el niño en el nivel superior, al león de San Marcos, símbolo de la ciudad, y finalmente la torre es coronada por una campana, a través de la cual dos moros de bronce tocan las horas. Respecto a estos elementos, una costumbre es que durante el día de Epifanía y la Ascensión sale cada hora una procesión de Reyes Magos frente a la Virgen y el niño. Si te animas a ingresar a esta torre, te comento que el costo de la entrada es de 12 euros. Entre el ala napoleónica y la Procuraduría Nueva encontraremos al Museo Correr, el cual se interconecta con el Museo Arqueológico y la Biblioteca Marciana. Y como comenté, si adquiriste la entrada al Palacio Ducal, podrás ingresar también a estos tres lugares. El Museo Correr es considerado el museo más importante de la ciudad, ya que narra la historia de Venecia desde su fundación hasta su posterior adhesión a Italia en el siglo XIX. Por otro lado, el Museo Arqueológico exhibe grandes esculturas de mármol, bronce, entre otros materiales. Y en las solo 2 salas abiertas al público de la Biblioteca Marciana, lo que se recomienda admirar son los adornos de Veronés, Tiziano y Tintoretto. Y ahora sí, centrándonos en el monumento estrella de Venecia, te comento algunos datos interesantes que debes de saber antes de visitarlo. ¿Sabías que la Basílica de San Marcos es considerada una de las mejores representaciones de la arquitectura bizantina en el mundo? Y es que no solo se trata de la construcción más magnífica de todo Venecia, sino que su opulencia es tal que se ganó la denominación de Chiesa d'Oro, es decir, Iglesia de Oro. Por lo que si el exterior te deja sin palabras, imagina cómo será el interior. Originalmente este edificio debía ser la prolongación del Palacio Ducal. Sin embargo, la construcción de la Basílica de San Marcos, que inició en el año 828 y terminó en el 832, se realizó para albergar el cuerpo del apóstol San Marcos, al que nombraron protector de la ciudad. Según algunos sostienen, estas reliquias fueron traídas como contrabando desde Alejandría en Egipto, por comerciantes venecianos en aquella época. Sea cierto esto último o no, en la actualidad puedes encontrarlas en su interior. Algo interesante también es que no siempre tuvo esta apariencia, ya que fue quemada en un motín en el año 975 y reconstruida en el siglo XI por arquitectos de Constantinopla, por ello su estilo bizantino. Y aunque sus mosaicos, así como caballos, no son todos originales, realmente se aprecian como una verdadera obra de arte. Respecto a los auténticos caballos, los podrás encontrar en el interior de la basílica. Por ahí está la cola y es todo eso. Otro dato importantísimo a saber es que antes el ingreso era totalmente gratis. Ahora nosotros pagamos 3 euros. Sin embargo, el acceder a su museo y azotea tiene un costo adicional de 5 euros. En el interior
interior lo que destaca en gran medida es la abundante presencia del oro en los mosaicos, lo cual genera un efecto de iluminación al lugar. En el altar hay un gran bloque de granito que sirve de mesa, traído de Tiro en el siglo XII, desde el cual, y según se dice, habló Jesús a la multitud. Al museo que vas por aquí, que es saliendo de la basílica, está a 7 euros. Algo a tener en cuenta para ingresar a la Basílica de San Marcos es de que si tienen en consideración tu vestimenta debe ser apropiada para las iglesias. Y a veces uno dice, en todas las iglesias aparece ese anuncio, pero aquí sí a 2 chicas no las dejaron entrar. Otro lugar definitivamente imperdible es el campanario de la basílica. Con 98 metros de altura es el edificio más alto de la ciudad, por lo que te mostrará vistas espectaculares de toda Venecia. En su parte superior cuenta con una especie de cubo con leones en sus 4 lados y la Justitia, representación femenina de Venecia. Todo ello coronado por una aguja piramidal con una veleta con la figura del arcángel Gabriel. Algo también curioso de este monumento es que durante la época de la República sus 5 campanas tenían diferentes funciones, como las menciono por aquí. Y respecto a su utilidad, también se dice que la torre original era empleada como faro para los navegantes, además de ser el campanario de la basílica. La cola para el campanario no es tan larga. Ahí está el martincito lindo, hermoso, precioso. Seguro un dato que te interesará saber es que el costo del ingreso y lógicamente el subir es de 8 euros. Y la buena noticia es que puedes hacerlo con ascensor. Y así vamos terminando este genial recorrido por una de las plazas más famosas del mundo y que históricamente ha sido el centro de todos los acontecimientos de la ciudad, al igual que de celebraciones como el Carnaval de Venecia, espectáculos teatrales y otras manifestaciones culturales. Algo que no podía olvidar mencionar es que si planeas venir, no solo considera la marea alta o agua alta, sino también informarte bien de sus normas. Por ejemplo, así no veas un control respecto a comprar los tickets para subir a los transportes públicos, siempre hazlo. Y muy importante, valídalo, ya que de no hacerlo te pueden multar. Por otro lado, siempre recuerda que en la Plaza San Marcos está prohibido comer y beber, así como alimentar a las palomas e incluso hasta sentarte. Aquí yo grabé esto, pero luego se acercó la policía para solicitar no hacer todo ello. Finalmente planifica bien todos los lugares turísticos de tu preferencia. Para esto te comento que este no será el único video de Venecia, se vienen más. Y bueno, también si eres amante de tomar café en una terraza con una vista espléndida, visita sus muy característicos establecimientos, algunos de ellos legendarios como el Floriano, abiertos desde el siglo XVIII.
suscríbete.